Bien, como todos los martes, el ingeniero José Israel Cuello. Repetimos que tanto en la prensa internacional, que nos agobia de tanta información, como en nuestros televidentes nos piden que el ingeniero trate algunos temas. Es imposible, porque tendría el ingeniero que dedicarse muchas horas, muchos días a tratar todo eso que nos piden. Hay algunas situaciones que traen algún tipo de dudas. Se escribe tanto, tanta gente escribe diferente, que uno tiene que buscar alguna vez una opinión que por lo menos nos ayude a entender. Estamos bregando con las vacunas y de eso no es que vamos a hablar, pero a veces hay argumentos que son tan bien expuestos, aunque no sean reales, que ponen a uno a pensar. El otro tema es el tema que quisiéramos que José trate hoy, y es el tema del cambio climático. ¿Hasta dónde el cambio climático es totalmente nuevo? Ocasionalmente la Tierra se vio o se ha visto sometida a cambios esporádicos. Las mismas estaciones son cambios climáticos, pero son fijas. En fin, que nos hable del cambio climático en todas sus áreas. José, gracias y buenos días. Buenos días. Mira, lo más importante del cambio climático hoy es el fracaso de la reunión de Escocia. Aunque la delegación dominicana en ese evento fue un poco más diligente, hizo contactos más puntuales con el futuro rey de Inglaterra, esperando que se muera la mamá. Es difícil esa situación. Qué fuerte para un hombre pasarse la vida esperando que se muera la mamá. Y se ha puesto viejo. Que la gente lo sabe. Y posiblemente lo van a asaltar. Pero a pesar de eso, él es el heredero. Y la delegación dominicana se acercó a él, una buena iniciativa. Y le habló cuando todavía no es poder. Eso está bien. Pero eso es perder el tiempo. Esas son reuniones dominadas por los intereses y los capitales que se mueven detrás de la producción energética y la producción de petróleo, sobre todo, petróleo y gas. El derecho a veto ahí lo tienen los rusos, los chinos, los americanos. Te quiero interrumpir para algo muy bueno. Quiero decirte que gracias a tu tonalidad me fui a un audiólogo y estoy estrenando mis audífonos, que son un éxito porque te oigo perfectamente. Entonces yo tendré que andar con varios para que me oigan. ¿Qué, perdón? Tendré que andar con varios juegos para que me oigan. Toma, óyeme. ¿Te funcionan bien? No, tú se oyes bien, estrepitosamente bien. Y que puedo subir y bajar. Hablo más bajito. No lo haga usted, al contrario. Es más cómodo. Porque uno habla bajito cuando está pensando en la que estas cosas traen. La militancia de José Israel muchos años en la izquierda dominicana lo hizo tomar esa tonalidad, porque a veces los que cogían teléfono en aquella época, ese tono no lo entendí, no lo oían bien. Digo, no, él siempre ha sido así, ahora, antes, después, chiquito. Bueno, eso es seguimos con el cambio climático. Y gracias por los audífonos. Ajá. Sí. Pues mira, hace tiempo que vino un empresario español aquí, a este programa, hace mucho tiempo, para hacer eso, y yo lo he visitado varias veces, pero no me ha convencido. Me alegro que te haya dado resultados. Bueno, el asunto es que de esa reunión no hay nada que esperar, absolutamente nada que esperar. Incluso esos bonos que ellos ofrecen, no de esta sesión, sino de anteriores sesiones, para incentivar el cambio de las fuentes energéticas, son tan difíciles de tramitar que es mejor coger la cosa por el rabo como es.
fájese a resolver su problema. ¿Cómo debe resolver la República Dominicana? Esa es la tarea de los dominicanos. No hay que inventar. Ahí están hablando, por ejemplo, ahora como alternativa posible, plantas termonucleares pequeñas. Y te mandaron algo, algunos países que están... Pero señor, el paquete. sí, yo estoy... Sí. No, el tero. Sí, sigue con la termonuclear. Plantas termonucleares. Señor, usted sabe la cantidad de personas que hay que preparar en física nuclear para usted abordar esa producción energética. Eso es ponerlo para dentro de 25 años, 30 años. El problema es urgente. ¿Cree que inclusive ese tipo de energía se está desplazando en diferentes No, lugares? No, yo creo que no debe desplazarse. Es una energía eficiente. El fracaso de los rusos de Ucrania y el problema de los japoneses con un tsunami que se metió en una planta de energía nuclear. Chernobyl. El Chernobyl es el de Japón, Fukuyama. Estos son los casos más emblemáticos de un sistema que da muy buenos resultados. El 70% normalmente de la energía de base de Francia es termonuclear, 70%. Y nunca ha habido accidente. Y nunca ha habido un accidente. Personalmente tú eres partidario Donde tengan recursos humanos y capitales para hacer las inversiones monstruosas que se necesitan. Pero nosotros disponemos de una fuente de energía que ya está estudiada y que es de 12 horas y 12 horas, que puede ser independizarnos de la compra de combustible. La factura de combustible de este país para producir energía y para el transporte es un lastre de la vida económica dominicana y del bienestar de los dominicanos, no solamente del climático, del bienestar económico de los dominicanos. En consecuencia, no se tiene por qué obviar. Tú vas con el hidrógeno. Sí, es el sol, no con el hidrógeno, el sol. La hidrólisis. Porque el sol permite también concentrar calor y producir energía desde el calor. Sí, pero el sol es viento cuando hay sol y cuando hay viento. ¿Cómo? El sol es cuando hay sol y cuando hay viento. No, el viento... El agua es siempre. Bueno, toda la energía hidráulica que se pueda producir debe producirse. Pero aquí, mientras perdemos el tiempo y perdemos el dinero comprando una planta carbón, la obra más grande en términos de inversión que se ha hecho en este país en la historia, y en esta isla, por supuesto, ni siquiera se siembran los bosques necesarios en las partes altas de las presas para concentrar más agua en la producción hidráulica. O sea que hay una deficiencia en el manejo de los recursos. Esa energía que se está produciendo hidroeléctrica en este país pudiera ser el doble si las presas se atendieran debidamente. Porque la ventaja de tener una presa de agua es que tú puedes tener el agua que se acumula en los bosques más el agua que se acumula en la presa como reserva, que te garantice el funcionamiento del sistema. Pero eso no pasa de los papeles. Tú lo que tienes ahí en muchísimos casos es una concentración de agua en decomposición. Porque si el agua no puede salir del foso, es un lago muerto. Se llena de gusarapo. ¿O no? Así es. Entonces, de manera que no hay que vacilar. Es un problema de abordar el problema, sencillamente. Abordarlo. Y es un problema manejable, porque coger la energía y producir calor, coger el sol y producir calor, es una cosa demasiado sencilla. Eso lo conoce la humanidad desde su origen. Pero se abre un concurso de compra de energía para dentro de 3 años y se excluye específicamente, se dice que debe ser con gas natural.
¿De dónde viene esa adoración del gas natural? Tú no has obviado lo que se llama coyuntura, es decir, en el momento que ocurren las cosas, porque juzgar ahora mismo el carbón sin pensar lo que pasó en el momento que se tomó esa decisión, José, porque la situación no es la misma. Mira, hoy aparece que vamos a tener 20 días una planta fuera de las grandes de Jaina, 20 días para mantenimiento. Es decir, que prácticamente el sistema va a estar en manos del carbón. Pero las de Jaina son de carbón. Las de Jaina son de carbón, no son de otra cosa. En ese momento fue virtuoso comprar el carbón, porque se estaba produciendo con fuel oil y se estaba produciendo con otra cosa mucho más costosa y más contaminante. Pero hoy, excluir la energía solar como una opción, me parece una tontería. Tú lo que entiendes es que, independientemente de la parte legal, civil, corrupción, etcétera, que eso es parte de la justicia, eso hay que usarlo, pero lo que va a ampliar el sistema debe de sopesarse diferente. Por lo menos darse la opción, porque ¿cuál es el método que se estableció en la reforma del sistema energético? Que la empresa que va a distribuir la energía va a licitar las concesiones. Usted ofrece invertir tanto en una energía de tal tipo y esa es la mejor opción y a usted se le va a comprar, se le da un contrato de compra de energía. ¿Cuánto es que necesita el país de energía en adición? Bueno, ¿700 más? No, si se necesitaron 700 el otro día, la próxima gran inversión debe ser de mucho más. Ok, si tuviera en tu poder, es decir, tú eres el que decide, y sin concurso, por la edificación que tú tienes sobre diferentes, ¿cuál sería el ideal? Mira, no puede enfocarse así, porque la ley establece claramente cómo debe ser. Sí, yo lo sé. Estamos dispuestos a comprar energía. Se dará preferencia a este tipo de inversión, pero no cerrarla. Porque cuando tú dices, debe ser a gas natural, tú estás cerrando opciones, posibilidades. Y eso no hay por qué excluirlo. Eso es lo que a mí me ha mortificado desde que este gobierno subió y abrió esa licitación errática. Pues también, yo creo que para tomar en cuenta esas cosas, también hay que tomar en cuenta las realidades políticas de los países que deberían ser los proveedores de ese gas natural. Mire cómo una parte de Europa quizás se estremece cada vez que hay cierto conflicto por donde pasa un gasoducto. Y el miedo y los acuerdos y todo, y cómo repercute lo que pasa en Ucrania, lo que pasa en Chechenia, lo que pasa en todos esos lugares donde que de alguna manera dependen de lo que es un suministro de un gas a otros países. Pero pasa, ellos no tienen la suerte de nosotros de estar en el mismo trayecto del sol. Mira, lo que pasa es que nunca hemos tratado de que por un medio se gobierne. Pero la presencia de José Israel no es que somos amigos, ni que es bueno que se trate un tema, un día a la semana diferente, no. Es que yo estoy íntimamente convencido de que si José Israel fuera la persona que tome decisiones, es decir, que estuviera dirigiendo el país, aquí no tuviera que hacerse concurso, porque pide la información y toma la decisión. El concurso es para evitar corrupción o para evitar falta de decisión. Es decir, que cuando yo le pregunto eso, ¿qué harías tú si en tus manos tuviera la decisión? Pero en el momento ocurre, hoy, porque él te dice a ti, yo no me puedo oponer a que se prenda Catalina.
Ya eso es una inversión de 3.000 millones, hay que buscarla ahora. Que tiene 500 millones de más, de menos, ese es otro problema. El problema es que hoy, sin Catalina, posiblemente tuviéramos un déficit grande. Pero además teníamos un programa de 200 megas anuales que no se llevó a cabo. Porque no, es que la demanda crece 200 megas anuales. Además el país crece, ¿verdad? Porque el país crece. Y hay muchos sectores mal servidos en la energía hoy, con la capacidad de producción existente. De manera que no. Hay una licitación abierta. Primera condición debe ser en Montecristi. Ojalá ese polo se desarrolle, pero él no ha comenzado a desarrollarse. Es como tú pensar en la energía de Pedernales. Óyeme, a Pedernales le falta mucho tiempo para ser un consumidor de la energía. Hay que tener energía disponible para venderle a Pedernales el día que Pedernales comience a necesitar energía. Pero hoy no necesita nada. Y esos titulares que tú ves que dicen fusión, es fusión nuclear, ¿verdad? Sí, sí, fusión. Eso es energía nuclear. Sí. Pero eso aquí, ¿cuántos técnicos, cuántos científicos hay preparados de energía nuclear en este país? Yo conocí a uno y se murió. Bien, José. No me hable de eso. Hay una pregunta. Se habla de que una de las formas de poder desarrollar el país, de endeudarlo menos, de llenar un presupuesto, de conseguir trabajo para la gente, es la inversión extranjera. Pero se le da demasiado privilegio a la inversión extranjera. ¿Qué forma que ellos acepten invertir se puede buscar para que paguen un poco de impuestos? Mira, la forma para ellos invertir se ha aplicado. Darle una concesión por un tiempo determinado. Por un tiempo. Y cuando ese tiempo se termine, recordarse que se terminó. Tanto por parte de ellos como por parte de nosotros. Tú te fijaste que el otro día hablamos del viejo contrato que es emblemático de la producción de Fulfural con de Romana. De Romana llamaron sobre ese tema para recordar que el que representó a Romana en el debate en el Congreso fue Eduardo Fernández Pizarro. Y no era el gerente, sino el contador de Romana. Era el contralor, sí. Bien. Pero no dijeron nada de la concesión. De la renovación. De la renovación automática que durante 60 años, no 20, ya llevan. Y la cesión y la entrega a los 20 años de la patente para que pueda ser utilizada por otros ingenios. Por todos los otros ingenios y sustituyeran el bagazo por otro combustible. Que tal vez no es necesario, tal vez hoy el bagazo es virtuoso. Porque por otro lado hay quien está utilizando el bagazo eficientemente. Pero el tema es que la ley dice una cosa, se contrata sobre esa base y luego se burla sencillamente la ley y se sigue aplicando. Y eso pasa ya en Zona Franca, que hay decenas de empresas de Zona Franca que se le venció la concesión y nadie se acuerda de que debe comenzar a pagar impuestos. Y ahora hay una situación peor porque los americanos están tratando de llevar un concepto de que sus multinacionales paguen un 15% de impuestos, sea donde sea que produzcan la ganancia. Y hay un principio fundamental de que el impuesto se debe pagarse donde se genera la renta. Si usted genera renta aquí, debe pagar impuestos aquí. Pero esa ambigüedad de que va a pagar impuestos allá porque es la cuna del capital y de que va a pagar impuestos aquí porque está comprometido por contrato en un momento determinado, lo que hace es que en definitiva cuando cruzan el mar ahí se ahogan los impuestos y no aparecen en ninguna parte, ni lo pagan allá ni lo pagan aquí. Ese es otro problema que está
eso está sobre el tapete porque los americanos están decididos a clavarle impuestos a sus capitalistas independientemente del sitio donde generen la riqueza. Y a quien hay que pagar el impuesto donde usted genera la riqueza. Aquí hay centenares de empresas de zona franca que ya cumplieron 20 años. Cuando la ley de zona franca la promulgó Balaguer, pero la puso en ejecución Jorge Blanco. A partir de ahí, del 78, 82, 86, terminó Jorge Blanco. ¿O comenzó? Sí, no. A partir de ahí, 20 años han pasado de más. Particularmente las más exitosas a partir de ahí, las de Santiago, esa cosa. Pero en Romana hay decenas de plantas de zona franca que se instalaron desde que se emitió la ley, o desde antes, con contratos directos. O sea, ¿qué es el furfural? El furfural es un elemento químico, un producto químico que se utiliza como catalizador en la producción del nylon. Del nylon. Sí, la patente... No es para producir armas de guerra. No sé si un catalizador es el que precipita una reacción química. Eso Para lograr el nylon se necesita un proceso químico que es el fulfural, el que provee la molécula necesaria. Sí, pero cataliza, facilita. El catalizador. Sí, facilita la operación química. Vamos a ver. Catalizar es facilitar. Facilitarse. La patente es de DuPont, que es el que tiene la patente del nylon original. Entonces tuvo que procesar el furfural. Aquí sí. Y solamente sirve para eso. Bueno, pero un catalizador sirve para cualquier operación química. Imagínense, bueno, por cada medida de nylon que una mujer se pone, hay una familia dominicana que recibe dinero. Ajá, por el furfural. Sí. O cubana. O cubana. Por eso es que José dice que tiene demasiado tiempo. Pero es que el contrato lo dice abiertamente. Yo tuve un debate de eso con Julio Peinado, el abogado de Central Romana, en el periódico Renovación, hace muchísimos años, cuando se discutía la renovación en el 70 del contrato que Trujillo firmó con ellos en el 50. Y ya Trujillo tenía vocación de azucarero y ahí fue que él incluyó que debían entregar la patente. Mira, hay algunas situaciones, por no decir contrato, en que un periódico semanal y algunos trabajos de José Israel, uno fue el furfural, otro fue algo que tuvo que ver con Dominicana de Aviación y la compra de aviones, ¿verdad, José? No, yo no me metí mucho en eso. No. Yo toqué esos temas, sí, pero no. ¿Perdón? Yo toqué ese tema alguna vez, cuando comenzaron a comprar aviones. Y algo de tabaco, ¿verdad? Bueno, el problema del tabaco fue cuando llegó Philip Morris al país, asociado con Luis Jiménez, que le dieron concesiones realmente onerosas para el país. Y que en definitiva terminaron en la nada. Porque Philip Morris sigue en el país produciendo cigarrillos, pero con tabaco traído de fuera. Porque el que yo decía que iba a inundar la producción tabacalera del país y que era el que más se vendía, nada de eso fue verdad. En el programa pasado no pudimos desarrollar un tema en el que realmente el ser humano se mueve hacia donde puede vivir mejor. Y para vivir mejor, necesariamente tiene que trabajar para producir. Es decir, que los países desarrollados son los más atractivos son mecas de migración. Y eso no se niega. Realmente en el programa pasado íbamos a tratarle a José Israel que recordamos que a la muerte de Trujillo, una cantidad de dominicanos tenían pendiente viajar, pero esa fue por otra razón, porque como se prohibía viajar o había que hacer
muchos trámites para conseguir un pasaporte. Pero en los años 70, cuando comenzó la guerra de Vietnam, Estados Unidos movilizó muchos médicos hacia las Fuerzas Armadas y colocó la medicina dentro de una de las profesiones que ellos otorgaban visa mediante unos exámenes de admisión que tenían que presentar casi una reválida. También ocurrió cuando Estados Unidos tenía el sur, Florida con las naranjas y California con las uvas, dio mucho paso a los mexicanos para usar su mano de obra. Después vivimos cuando apareció el VIH, que los americanos recogieron un poquito de temor, se abrió una pequeña cuota para enfermeras y personal que quisieran dedicarse al cuidado de personas con VIH positivo. José, esas visas, ¿cómo se pueden aprovechar más? ¿Y cuál es el sistema que se usa? No solamente Estados Unidos, sino aquellos países que demandan algún tipo de... Bueno, tú tienes los países árabes que hasta americanos se movieron para países árabes. Sí, pero bueno, los que se movieron fueron contratados por Halliburton. Exacto. Que daba servicios a las Fuerzas Armadas norteamericanas, apoyados en un vicepresidente norteamericano que había sido presidente previo de Halliburton, Cheney. Eso fue doloso, francamente. Pero en el caso de hoy, es lo siguiente: Estados Unidos hoy no tiene técnicamente desempleo. O sea, el desempleo que amortigua la presión sobre los salarios debe ser por encima del 5% de la masa laboral. Y está en esos límites peligrosos para un proceso inflacionario que además tiene un alimento de dinero brutal. La inflación come con mucho cuarto, mucho dinero. Es el combustible de la inflación, el dinero. Entonces, hoy hay dos opciones de migración. Estados Unidos proclama abiertamente que necesita 50,000 choferes de camiones. Lo estoy diciendo para que la gente haga su diligencia. Si usted es chofer de camión y quiere trabajar en Estados Unidos, hoy tiene la oportunidad. Pero al mismo tiempo ha abierto la posibilidad que entorna, abre, cierra, según sus conveniencias, de conseguir un contrato de trabajo norteamericano que le da la posibilidad de visas automáticamente. Si usted tiene un contrato de una empresa americana que existe para trabajar allá, usted puede ir a la embajada americana y buscar su visa, al consulado americano y buscar su visa. Pero tiene la ventaja además el país de que tiene una masa laboral en Estados Unidos que trabaja, que puede actuar como corresponsal de esa gestión. Tengo amigos en Estados Unidos que están trabajando, a los cuales le están pagando un incentivo por cada gente que consigue para trabajar. Hasta $100 le dan de regalo porque consiga otro que vaya a trabajar. De manera que hay muchas posibilidades. Bien. Conéctese usted con un primo que esté trabajando allá y gestione su contrato de trabajo. Si usted es chofer de camión, son 50,000 que están necesitando allá. Bien. Y yo pienso que allá le va mejor que aquí. Seguro, va a ganar más. Va a ganar más. Y el camión es más grande. Entonces, este programa no está diseñado, ni es el objetivo, hablarle a los que saben, sino justamente a esas personas sencillas que se van al trabajo, a la mamá que va a llevar al niño al colegio, que quiere oír algo, repetirlo en la noche. Y generalmente esas personas no conocen alguna terminología, pero la oyen y la oyen y la oyen,
y no saben de qué se está hablando. Aparece una información que la presidenta del Fondo Monetario Internacional, la señora Lagarde, dice la que larga. Lagarde, La larga. la larga, la mayor burbuja de nuestra historia va a explotar, y que es la inflación. Acabaste de hablar de inflación. ¿Qué es la inflación? ¿Qué produce la inflación? Y sobre todo, en un momento de crisis económica, ¿cuál es ese mecanismo que en la crisis suben los precios? Y al subir los precios, entonces en vez de haber una crisis por falta de recursos, entonces explota una inflación. Explícanos un poquito al paso eso. Desde el primer momento que comenzó esa receta para la pandemia, antes de que hubiera vacuna, y mira que este es el momento más... De aquellas pruebas, ¿te acuerdas? Sí, este es en la humanidad, el momento que la vacuna ha aparecido más rápido, naturalmente porque hay más desarrollo científico. Bien, y 5 vacunas distintas y todas exitosas, bien, todo eso está bien. Pero eso se hizo con papeleta, para evitar que la inflación comenzara inmediatamente. Hubo que dar papeleta, que la economía siguiera trabajando. La parálisis económica iba a provocar una deflación. Si toda esa gente se quedaba en su casa, sin comer, sin comprar, y sin producir, y sin producir y sin dinero, bueno, naturalmente se iba a paralizar en gran medida la economía y miles de gente se podía morir de hambre. Y la solución heroica fue papeletazos en toda parte del mundo, al mismo tiempo. Y los americanos, que manejan la moneda que más se emite sin control de nadie. Y cuando metieron un billete, dinero, ¿qué pasó? Que esa gente salió de su casa. Pues esa gente se quedó en su casa y vivía de eso, cogía su cheque todos los meses, que a veces era mayor que el que dio. Entonces no se produjo lo que se esperaba. Sí, pero la sociedad tenía reservas de producción, cosa que como consecuencia ahora hay escasez de esas reservas. No es solamente porque los transportes se dislocaron, sino porque además se paralizó la producción de muchas cosas. Y la gente comía. ¿Comía de qué? De las reservas. Pero hoy hay una cantidad de dinero excesiva y el dinero es el combustible de la inflación. Si hay mucho dinero, sencillamente los costos suben, los precios suben y se suelta. Y este dinero, rumba abierta para baile. Este dinero está respaldado. Imagínate tú, los Estados Unidos ha llegado a creerse su capacidad de emisión de tal manera que frente a la posibilidad de que el Estado norteamericano no pudiese mantener su ritmo de endeudamiento y pagos, que detiene efectos malignos en la economía mundial, porque una gripe de ellos es una tormenta en otro sitio. No, la frase no es mía. Ellos ahora se han inventado una moneda de platino, porque es un metal no mencionado entre las proyecciones, que van a poner como representantes suyos de sus deudas en esa fantasía que es el Banco de la Reserva Federal. Ayer nombraron un nuevo director de la Reserva. No, nuevo no. ¿Eh? Le ampliaron el contrato al existente. Porque eso no más lo entiende el que lo monta. Es un titiritero. O sea, tú dices, esta moneda, yo voy a hacer un depósito de una moneda valorada en $1 billón. O sea, 1.000 millones de dólares. En la nomenclatura, en la terminología americana. Entonces, esa moneda va a garantizar el pago de los cumplimientos norteamericanos de la deuda. Todo eso es una fantasía, una mentira, que hay que desmontarla. Ahora, puede seguir el mundo detrás de una moneda que se garantiza con esos entramados de falsedad y de mentira. Realmente quien garantiza el pago de la deuda norteamericana
su capacidad de producción. Porque tú recibes $1 y ese dólar te permite comprar cosas, más que un peso dominicano. Esa es la realidad. Y en consecuencia la gente tiene confianza en esa moneda porque es una economía poderosa que es capaz de garantizarte en bienes y servicios el valor de esa moneda, el valor de ese papel impreso. No cuesta más que imprimir el papel. Y el papel mismo. Es una tontería. Pero hoy, con tanto dinero emitido, en el caso dominicano, el Banco Central amortigua el conflicto porque vende valores, pero tiene que pagar intereses. Y por eso ya la deuda que se hizo en el 2003 con la crisis bancaria ya está multiplicada por mucho. Ok, pero ¿qué pasa si el doctor Abinader y el gobernador del Banco Central dicen, mira, yo necesito poner el país a trabajar, todas esas obras las quiero activar, el monto que necesito, independientemente del presupuesto, para esas obras materializarlas, son 250,000 millones de pesos. Bueno, no tenemos ese dinero. ¿Qué pasa si se imprimen esos billetes? ¿Por qué alguien decía, cuando los inorgánicos se invierten bien, tienen sentido? Cuando se usan en otras cosas, no. ¿De qué me están hablando? Pregúntale a Jacobo Magluta. Ninguna de las dos. Jacobo Magluta fue que se inventó Él eso. fue que inventó eso. Sí. Fue eso. Entonces, esto, 50,000 millones en Yugoslavia, yo tengo ese billete, ¿qué es eso? De cualquier cosa es mucho. 500,000, no. 50,000 millones de no sé qué. De glóbulos rojos. Perdón, De glóbulos rojos. Del globo. Usangru. José, en el Son sangrú. 93, eso no fue hace 10 Sí, siglos. sí, pero eso indica que hubo una inflación brutal. Eso fue una inflación. Una inflación brutal que se termina después de valorizando Y esos eso puede papeles. ser a lo mejor $2 o $1,000. Exacto. Cuando tú ves que están tirando esos números es porque ha habido una inflación terrible. Los precios han corrido, que hay que emitir papeletas de ese tamaño. Y creérselo. ¿De qué año era todo eso? Entonces, cuando Pero- ella dice que la mayor burbuja puede explotar, o ya explotó, No, ya no ha explotado todavía. no ha explotado. Ella está tirando chiquetico. Esa burbuja cuando explote va a conmover la economía americana. Porque va a concurrir sobre el mercado americano. Y nos afecta, Nos afecta. nos Nos va a afecta. afectar todo. Nos No va a dejar en el un Cibao la pelito. cosa, no es nos afecta, Nos afecta completito. afecta a todo el mundo. Nada, y nos queda un pelo. Y tú esperas que eso viene pronto. Yo no quisiera que viniera, pero es elemental que va a llegar. Si ya a la larga lo está diciendo, que es la que debe... La que le toca esa la que le toca hablar la mentira. Pero no es mentira. Yo sé que no es mentira. Ella le toca hablar la mentira porque ella tiene que mantener la calma y no agitar las aguas. Y cuando China le dice a los británicos que el derecho a la electricidad es más importante que renunciar al carbón, ¿qué tú piensas? Está tercermundiando la situación. ¿Ah? Está tercermundiando la situación. Ellos, los Sí, chinos. eso es una frivolidad de los chinos. Ya no le corresponde hablar así. Ya ellos no son, Ya ellos están en otro ya ellos no son nivel. tan chiquitos, que no se hagan. Que no se hagan. Eso que lo diga Danilo Medina, pero no Sí, el premier no. chino. Eso le queda mal a ellos. Porque ellos están dando un pleito duro, fuerte. Que lo den con dignidad, no habla disparate. No con eso. No, Bien. no le luce. Como a la señora esa no le luce, está hablando de lo que ella no debe De hablar. inflación. Porque su voz tiene un valor agregado en el dicho. Claro. O sea, no soy yo que lo estoy diciendo, es la larga. La más larga de todas las economistas del mundo. Sí. Lagarde. La- Bien. Señores, pausamos.